Bueno, en resumen, entonces para estos 20 años tenemos un programa diferente cada sábado y cada domingo en el horario regular de la librería mediática. El propio día del aniversario, que es el día 21, como decíamos, tenemos un programa en vivo del estudio de BTV. En la tarde, un taller de periodismo cultural, de promoción de lectura. También es sorpresa lo que vamos a hacer allí. Se va a grabar para transmitirlo como un programa de la librería mediática. El domingo 22 es el gran evento. Aquí en el CELAR, en vivo, con público, para compartir ese aniversario en público, en un evento público, y el lunes 23 en la mañana vamos a grabar en la Librería del Sur del Teresa Carreño con distintas personalidades del mundo del libro que nos van a acompañar para que valoren este esfuerzo de la librería mediática. Hoy estamos grabando este programa en el CELAR y hoy precisamente es el día que Juan Calzadilla cumple 95 años. Y queremos leer una reseña que ha hecho Ana María Oviedo Palomares, la poeta. Dice, el poeta más joven de Venezuela cumple hoy 95 años. La Escuela Nacional de Poesía, que se honra en llevar su nombre, le rinde homenaje y celebra siempre la rica obra poética y plástica que ha compartido con el mundo. Sus versos y trazos han sido faros de luz y reflexión descarnada sobre la condición humana, urbana, piedras de toque, puertas hacia todas las posibilidades de la poesía. Y le desea, por supuesto, salud, alegría y larga vida. Qué lindo. Y nosotros también se lo deseamos. Nosotros también. Y hoy es la víspera de los 105 años de Aquiles Nazoa, entonces yo no puedo dejar por fuera mostrar otra vez este premio del que nos sentimos tan orgullosos, que es el premio Aquiles Nazoa, que nos dieron el Día del Libro por esta efeméride también. Y habíamos dicho que lo había traído y no me acordaba, el primer libro que yo compré con mis reales, yo lo he puesto en las redes, me han ofrecido hasta $500 por este libro, no lo vendo. ¿Cómo van a creer que lo voy a vender? Un recuerdo tan lindo, me costó 15 bolívares. Las ilustraciones, las narraciones son sumamente interesantes, no es el cuento de hadas tradicional, habla del tiempo, de la filosofía, de la mentira, de la verdad. Es un hermosísimo libro de leyendas maravillosas de editorial Fer. Pero Isidoro, la data de impresión de ese libro 1970. 1970. Yo tenía 8 años. 70. Mira, Isidoro, ¿qué querías decir tú cuando hablábamos de Michel Onfray, que este filósofo lo recomiendo en todos sus libros? Los libertinos barrocos, pero lo recomiendo en todos sus libros. Michel Onfray, el autor de este libro, decía que para él era muy importante saber quiénes eran sus lectores, pero muy especialmente prefería que fueran los lectores que supuestamente estaban ajenos a los propios libros. Y él lo ha logrado. Y a partir de eso y de lo que dijo Germán en la primera parte del programa, sobre el fondo de cultura, no, tú lo dijiste sobre la Biblioteca Ayacucho. En cuanto a la expansión cultural que suponía la producción editorial de esa editorial, ¿no? Y yo diría de que la librería mediática tiene una experiencia muy rica en ese terreno, en ese sentido, porque se podría pensar de que la librería mediática es un programa cultural para ciertos sectores cultos, te lo digo entre comillas, sí, ¿verdad? Muy entre comillas. Muy entre comillas, efectivamente. Pues sin embargo nosotros tenemos la experiencia de que vamos por la calle y hay un público variadísimo, hay de todo. Si uno va a un comercio y entonces los que atienden el comercio lo reconocen a María Alcira, vamos en la calle, los que cuidan los autos le saludan a María Alcira, los porteros de algunos edificios saludan a María Alcira. Es decir, de que hay una evidencia de que la lectura, el programa culto de la librería mediática está demostrando de que la cultura puede llegar, si se hacen buenos programas, pueden llegar. No asusta a ningún nivel no asusta. En estos días me conseguí, yendo a una diligencia, que el vigilante de entrada al grupo de edificios creo que era de la generación cuarta después de José Leonardo Chirino. Y nos sacamos una foto, se las estamos mostrando en este momento. Qué lindo, y sigue la librería mediática, con orgullo nos decía. Sí, no, es impresionante. Las experiencias en ese terreno son hermosísimas y reitero, es muy importante que eso sea una demostración
de que los libros de la cultura, hay que hacer programas en la televisión sobre cultura y programas culturales. Claro, pero porque desde no se puede asustar. De la fuente del programa cultural no se puede improvisar, no puede ser hecho por improvisado. Por eso mismo, sí, es decir, la experiencia nos indica que tienen que ser buenos programas culturales, programas que puedan perfectamente enriquecer a unos y a otros. Mire, y aquí al fondo de Isidoro está el libro de oro de Isidoro. Es un dibujante argentino de los años 50, 40, 60, que hacía unas historietas de un chimbenguencha, de un tipo, sinceramente, Isidoro, un tipo de lo último. Nada que ver con Nada que ver con Isidoro. Pero ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Estamos seguros, pero muy bien. Entonces ahí están recopiladas. Y por supuesto que no podíamos dejar en este primer programa a Mafalda, que bueno, que Mafalda es nuestro clásico de la literatura latinoamericana. Se dibujó durante 10 años Quino. Joaquín Lavado hizo otros trabajos, pero esto es lo que lo marcó. Lo que marca su historia es... Nosotros en 2003 lo pudimos entrevistar por teléfono, pero bueno, pudimos en la radio, pero lo que queda de Quino es Mafalda y sus dibujos. Y yo estoy muy orgulloso porque en mi época de distribuidor de libros y librero, nosotros trajimos el libro de Mafalda, lo trajimos a Mafalda, digamos, sí, lo trajimos a Venezuela. A Mafalda a Venezuela. Trajimos a Venezuela a Mafalda. Con Daniel Divinsky, Ediciones de la Flor. Exactamente, y fue una demostración impresionante de cómo el público nuestro es ávido también de esa comunicación que Mafalda hacía. Claro, que es una comunicación sobre la base del humor, donde Mafalda hace una radiografía de la sociedad latinoamericana. Efectivamente. Los personajes son todos representaciones paradigmáticas de la sociedad latinoamericana de esa época, no solo de la Argentina. No. Es latinoamericana. Efectivamente. Sin duda, profundamente latinoamericana. Claro que sí. Y Quino siempre fue, en ese sentido, un latinoamericano. Fíjate, tú mencionabas lo de los programas. Mira, no hay datos, no tengo datos en los últimos años, pero lo que sí es cierto es que con todo el programa de la alfabetización y luego con la librería mediática en Venezuela hubo un aumento considerable en el acceso a la lectura. Sí, señor. Muy significativo. Sí, señor. Venezuela está en el mundo en el puesto 22, de que son 193 países, creo que, y Venezuela creo que está en el puesto 22 en un estudio serio que publicaron en estos días, y eso es parte de ello. No estoy hablando de la librería mediática, es todo el esfuerzo que ha hecho el Estado venezolano. No, pero claro, pero si eso queda clarísimo, y eso queda clarísimo en los hechos. Vamos a decirlo de una manera más o menos gráfica. La cantidad de miles de metros cuadrados que se dedicaron al libro a partir del año 2000 especialmente, fueron impresionantes. Se abrieron cadenas de librerías. Te voy a dar un dato incluso más reciente. Aquí hubo, como dices, se hicieron en miles y miles de exposiciones de metros dedicados a ferias del libro de distintas Efectivamente. Y fue un esfuerzo del Estado venezolano. Hoy, en los últimos años, y me parece bien interesante, hay un esfuerzo similar del sector privado. ¿Cómo no? Eso quiere decir que ese esfuerzo fue generando una cultura en la sociedad venezolana y hoy el sector privado lo ve incluso como una veta de negocio. Sí, señor. Y eso está ocurriendo en los últimos años. Es muy importante además indicar el efecto de los últimos años también de por qué de alguna manera se han ido cerrando librerías. Claro, de la misma manera que se abrieron. Que a veces la gente te hace, bueno, pero ¿y por qué se cierran? Bueno, aquí en Venezuela por el bloqueo y la guerra económica. Porque en España se han abierto librerías nuevas. En España se han abierto nuevas. Aquí se han cerrado librerías que se habían expandido de una manera impresionante. Había caído en una tierra fértil el libro. Claro. La población venezolana es una población que es buena para la lectura. Y entonces había cadenas de 70 librerías. Cadenas de 70 librerías aquí abiertas. Cuando comenzó el bloqueo y las mal llamadas sanciones, es decir, las agresiones llamadas sanciones, 2014, 2015, es cuando entonces empezó a caerse todo. ¿Por qué? Porque las librerías necesitan el libro del mundo, no solo la producción nacional, sino la producción internacional, porque si no las librerías no tienen vida. Así que bueno, nosotros vamos a decirles algo, no solamente en las bibliotecas como esta,
La gente puede venir a leer en la Biblioteca Nacional, su red de biblioteca. Esta biblioteca del CELAR es preciosa. Esta es una biblioteca a la que uno puede venir todas las semanas y pasar un rato aquí sabroso, hurgando entre las colecciones que tienen de revistas, de libros. Toda la biblioteca Ayacucho está acá. Podemos ir a librerías y comprar libros. Las pocas librerías que quedan, bueno, comprar los libros allí. Podemos ir a ferias del libro que se están haciendo permanentemente, como dice Germán, desde el sector privado como del sector público. En estos días decía el Día del Libro Raúl Casal que si sumábamos en estos últimos 25 años todos los libros que se habían impreso entre el sector público y privado, libros gratuitos, libros subsidiados, libros vendidos a cualquier precio en Venezuela, sumaban más de 500 millones de ejemplares. Entonces, es hermoso. Ese es un indicador. Bello. Puedes compararlo con países de la región, de América Latina, por habitante, por población, lo puedes comparar con el PIB y el resultado final que te va a dar, lo mires como lo mires, es que hubo en Venezuela un efecto importantísimo de aumento de interés por la lectura vinculado a los planes de alfabetización y a una visión que tenía que ver con que para conocerte tienes que ir a la historia y la historia la tienes ahí y en eso la librería mediática ha jugado un papel fundamental. Estamos felices y queremos seguir en eso por muchos años más. Otra de las formas de acceder a los libros, me voy a parar porque este es un libro muy grande, es ir a las bibliotecas de intercambio que hay en distintos parques de Venezuela. Uno deja un libro y se lleva un libro. Es una especie de confianza en el vecindario de dejar un libro y llevarte un libro. Y en estos días, en la del Parque Vizcaya, que es donde yo voy, conseguimos este libro que se hizo en 2015 por la primera vez que se celebró el Día Internacional del Yoga, de los que practican el yoga. Y entonces tiene fotos de todas partes del mundo y miren qué bonito objeto es este libro, que tienen fotos de todas partes del mundo y es un libro que tiene troquelados para indicar en los 5 continentes todo lo que convoca el yoga a personas de todas las edades y de toda la mayor cantidad de intereses. Es un libro muy bello y a mí me pareció, aunque yo no practico yoga, que era un hermoso viaje por el mundo. Y esto no es un libro que yo compré, sino que lo conseguimos en esa biblioteca de intercambio, que también es una forma de acceder a los libros. ¿Tú conoces esa biblioteca? Sí, claro, y te iba a decir una cosa, yo creo que sería interesante, se me ocurre ahora que en el CELAR, por ejemplo, hubiese un espacio... También así de intercambio. Hubiese un espacio de intercambio donde yo llego con un libro, traigo un libro y me llevo otro. Exacto, ¿verdad? Sería interesante que el CELAR... A mi querido amigo Pedro Calzadilla. Vamos a dejarle ese mensaje a Pedro, que sería interesante que el CELAR, que tiene espacios muy agradables, bonitos, dedicara un espacio al intercambio de libros. Muy bien. Porque además eso fomenta un valor esencial de la convivencia humana, que es el respeto y la solidaridad. No es que yo voy a venir a robarme un libro, voy a venir a dejar uno y a llevarme otro. Y no importa el precio, no importa si el que yo traigo es muy barato y el que me llevo era muy caro. No importa, lo que importa es que yo llevo un libro, dono un libro y entre lo que hay me llevo otro. Muy bueno, está muy bien. Pedro, te dejamos está bueno, una bibliotequita así. ¿Y tú, Isidro, con qué terminas el programa? Pues nada, simplemente diciendo de que la librería mediática está cumpliendo. Está cumpliendo, ha cumplido, sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo con esa tarea fundamental para que el libro sea el instrumento fundamental para la cultura. Sí, es 20 años leyendo. 20 años y a mí me va a terminar diciendo 2 cosas. Ajá. La primera, que suscribo completamente lo que acaba de decir Isidoro, que cumplió, que fue un proyecto que irrumpió en un momento de muchísima actividad, de reflexión de la sociedad, de búsqueda de la sociedad, de un cambio. Sí, señor. Un cambio. Y no era fácil, pero se logró. Y en segundo lugar, que es un honor para mí haber participado, haber sido parte de ese proyecto y estar hoy aquí celebrando los 20 años. Muy bien. Muchas felicitaciones, María Elcira e Isidoro. Muchas gracias. Y gracias a nuestros libreros mediáticos que desde siempre nos han seguido y a los que se van sumando en cada programa. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Soy María Elcira Matú. La librería mediática en VTV, 20 años al aire. María Elcira,
Muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Un mundo avasallante, desde el punto de vista de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro es esencial, y por eso ustedes son primordiales de la pantalla venezolana de televisión. Que siempre siga el gobierno bolivariano garantizando la bibliodiversidad de Venezuela. Bibliodiversidad. Claro, que haya toda clase de libros circulando dentro y fuera de Venezuela, libros nacionales y libros internacionales. Quería simplemente entregárselos personalmente al fin, porque se los he mandado por muchas vías, los libros que nosotros hicimos, el del premio municipal de la Alcaldía Bolivariana Libertador, que publicó El Perro y la Rana. Mire, un manual bien bueno, ¿ves? Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Y este que nos publicó PDVSA La Estancia y prologó Gustavo Pereira, que es el libro de las crónicas de la librería mediática y entrevistas. Aquí tenemos bien bella la portada, ¿eh? Sun